Hola creativos, bienvenidos a Icon Impresiones, tu espacio donde el diseño en computador y la impresión digital cobran vida. Si alguna vez has tenido problemas al diseñar archivos para impresiones a doble cara, no te preocupes más. Hoy te traemos la guía definitiva para evitar errores y asegurar que tu trabajo quede impecable. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Para empezar, hablemos de qué son las impresiones a doble cara y por qué es tan importante diseñarlas correctamente. Una impresión a doble cara implica que el contenido se imprime en ambas caras de una hoja. Es común en materiales como folletos, tarjetas de presentación, catálogos y más. Sin embargo, este tipo de impresión presenta desafíos únicos que deben abordarse desde la fase de diseño para evitar problemas como alineación incorrecta, texto invertido o colores que se ven diferentes en cada lado. Ejemplo práctico. Imagina que estás diseñando un folleto informativo para una empresa. En la portada colocas el logotipo y un eslogan atractivo, mientras que en la parte trasera pones la información de contacto. Si la alineación no es correcta, el logotipo podría aparecer descentrado en comparación con el texto de la parte trasera, lo que daría una apariencia poco profesional. Antes de empezar a diseñar, es crucial tener un plan. Aquí te damos algunos pasos que debes seguir. Entiende el propósito de tu impresión. ¿Es informativa, promocional, decorativa? Esto influirá en cómo organizas el contenido en ambas caras. Ejemplo práctico. Si estás diseñando un folleto publicitario, es posible que desees que un lado esté dedicado a la imagen de la marca y el otro a los detalles de la oferta. Esto te ayudará a priorizar qué elementos deben ser más prominentes en cada lado. Tamaño y formato. Asegúrate de conocer las dimensiones exactas del papel y si habrá algún recorte o plegado, lo cual podría afectar el diseño. Explicación detallada. Si estás diseñando para un tríptico, por ejemplo, debes considerar cómo se doblará el papel. Las partes que estarán al frente y al reverso, una vez doblado, necesitan ser diseñadas con cuidado para que el contenido fluya de manera lógica y visualmente atractiva. Margen y sangría. Estos son esenciales para que el contenido no se corte durante la impresión. No olvides configurar las sangrías desde el inicio. Ejemplo práctico. En una tarjeta de presentación a doble cara, asegúrate de que los márgenes sean consistentes en ambas caras. Si el logotipo está muy cerca del borde en la parte delantera, podría haberse cortado si no se deja suficiente margen. Procura no tener textos muy cerca de los bordes de tus diseños. Ahora, vamos a sumergirnos en las herramientas y configuraciones que te ayudarán a diseñar para impresiones a doble cara. Configuración del documento. En programas como Adobe InDesign o Illustrator, puedes configurar tus documentos para impresiones a doble cara desde el inicio. Selecciona la opción de páginas opuestas y define el tamaño del documento. Explicación detallada. Al configurar un documento con páginas opuestas, te aseguras de que la disposición de los elementos sea coherente en ambas caras. Esto es crucial para evitar que los textos o gráficos importantes queden fuera de lugar cuando el documento se imprima. Guías y cuadrículas. Utiliza guías y cuadrículas para alinear correctamente el contenido en ambas caras. Esto es especialmente importante para textos y elementos gráficos que deben coincidir. Ejemplo práctico. Si estás diseñando un menú de restaurante a doble cara, usar guías te permitirá alinear las categorías de platos y sus precios de manera que estén perfectamente sincronizados en ambas páginas. Previsualización de la impresión. Usa la herramienta de previsualización para asegurarte de que todo esté en su lugar y que no haya errores evidentes antes de mandar a imprimir. Explicación detallada. La previsualización te permite ver cómo se verá tu diseño una vez impreso. Esto es especialmente útil para detectar problemas como el texto invertido o la alineación incorrecta de imágenes entre ambas caras. Vamos a abordar algunos de los errores más comunes al diseñar para impresiones a doble cara y cómo evitarlos. Alineación incorrecta. Siempre revisa que los elementos estén correctamente alineados en ambas caras. Esto se puede hacer usando las herramientas de alineación de tu software de diseño. Caso práctico. Si estás diseñando una invitación a un evento, asegúrate de que el texto y los gráficos estén centrados en ambas caras.
Si el texto de la invitación en el anverso no coincide con el del reverso, la invitación puede parecer desorganizada. Texto invertido. Asegúrate de que el texto no esté al revés en una de las caras, lo cual es un error común al voltear las páginas para imprimir. Explicación detallada. Este error ocurre con frecuencia cuando se imprimen hojas de prueba y se invierten accidentalmente al colocarlas nuevamente en la impresora. Para evitarlo, siempre revisa la orientación del documento en la pantalla antes de imprimir y tómate un tiempo para analizar cómo manipula el papel tu impresora. Colores inconsistentes. Verifica que los colores coincidan en ambas caras, ajustando los perfiles de color y utilizando pruebas de color. Ejemplo ilustrativo. En un catálogo de productos, es vital que los colores de las imágenes sean consistentes en todas las páginas. Si usas diferentes perfiles de color en cada cara, los productos podrían verse diferentes, lo que podría confundir a los clientes. Antes de enviar tu archivo a la imprenta o impresor, siempre realiza una prueba. Imprime un borrador en tu impresora de oficina para revisar la alineación, los colores, tamaños de texto y cualquier otro detalle. Esto te ayudará a detectar y corregir errores antes de hacer la tirada final, ahorrándote tiempo y dinero. Explicación detallada. Realizar pruebas es esencial para detectar pequeños detalles que podrían no ser visibles en la pantalla. Además, te permite verificar cómo se comportan los colores en el papel, ya que pueden verse diferentes que en la pantalla debido a las variaciones de luz y textura del material. Ejemplo práctico. Si estás imprimiendo un folleto de ventas, una prueba te permitirá revisar que los gráficos estén bien alineados y que los colores sean los correctos. Si notas que el texto se ve demasiado pequeño o los colores no coinciden con los de tu marca, puedes hacer los ajustes necesarios antes de la impresión final. Y ahí lo tienes. Con esta guía, estás listo para diseñar archivos para impresiones a doble cara sin preocuparte por errores. Recuerda que la clave está en la planificación y en revisar cada detalle antes de imprimir. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido sobre diseño gráfico e impresión digital. Y si tienes alguna duda o quieres compartir tu experiencia, déjanos un comentario. Recuerda que tu interacción nos ayuda un montón. Nos vemos en el próximo video. Éxitos rotundos.